Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Soy Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez del programa Cara a Cara del canal televisivo EWTN engaña y escandaliza a los católicos con sus ideas heréticas de ecumenismo y la unidad de todos los cristianos. En esta presentación demostraré usando la Biblia, documentos papales y dogmas infalibles que Alejandro Bermúdez y sus cómplices de EWTN son herejes y no son católicos. Esta es una presentación muy importante porque el ecumenismo actual fue inventado por los masones y es una de las herejías más grandes que ha existido en contra de la Iglesia Católica. Primero tenemos que diferenciar qué es el verdadero ecumenismo y cuál es el falso ecumenismo. El verdadero ecumenismo se llama ecumenismo del regreso o ecumenismo del retorno y fue definido por el Papa Pío XI en la encíclica Mortalium Animos 1928, que ellos, refiriéndose a los protestantes, vengan no con la esperanza de que la Iglesia de Dios vivo y columna y fundamento de la verdad ponga de lado la integridad de la fe y tolere sus errores, sino que se sometan a sus enseñanzas y gobierno. Después del Vaticano II, el ecumenismo que se practica ya no es el ecumenismo del regreso. El cardenal Walter Kasper, que fue presidente del Consejo Pontífico para la Promoción de la Unidad Cristiana, está de acuerdo con Católico Universal y dice: actualmente ya no entendemos ecumenismo en el sentido del regreso, en donde los otros serían convertidos y regresarían a ser católicos. Esta idea fue expresamente abandonada en el Concilio Vaticano II. Los herejes de EWTN creen que existe una religión llamada cristianidad, y esta religión incluye a católicos, anglicanos, luteranos, evangélicos, ortodoxos. Veamos el siguiente clip en donde Alejandro Bermúdez expresa esta idea ridícula. Porque todas las denominaciones cristianas, de las cuales la Iglesia Católica es la más numerosa de lejos, todas las denominaciones cristianas juntas, incluyendo nuestros hermanos ortodoxos, constituyen la religión mayoritaria del mundo, incluso más que los musulmanes. La verdadera Iglesia Católica enseña que la religión cristiana e Iglesia Católica es una, es completa, universal e incorruptible. Y todo aquel que no tenga la misma doctrina está fuera del cristianismo. En otras palabras, ¿alguien está dentro de la Iglesia Católica o está fuera? No existe ninguna comunión entre los que están fuera y los que están dentro de la Iglesia. Papa León XIII, Satis Cognitum, número 9. La práctica de la Iglesia ha sido siempre la misma, como se muestra en la enseñanza unánime de los padres, que solía mantener como fuera de la comunión católica y ajeno a la Iglesia el que se aleje en lo más mínimo de cualquier punto de la doctrina propuesta por su magisterio autoritario. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino. Por lo tanto, la Iglesia condena, rechaza, anatematiza y declara fuera del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, quien tiene puntos de vista opuestos o contrarios. Entonces, el gran objetivo del movimiento ecuménico, del ecumenismo, del diálogo ecuménico, es que se ponga fin a una división que es escandalosa. Bermúdez dice que hay que poner fin a una división escandalosa. En otras palabras, dice que los cristianos están separados. Lo que Bermúdez dice aquí es una herejía, puesto que todos los cristianos ya están unidos en la Iglesia Católica. Protestantes, ortodoxos, etc. no son cristianos, son herejes, y ya han sido proclamados fuera del cristianismo, puesto que los cristianos ya tienen un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:5. El que no oiga a las dogmas infalibles de la Iglesia Católica está fuera del cristianismo y no puede tener el título de cristiano. Papa Pío IX dijo lo siguiente refiriéndose a un hereje que se creía cristiano. El santo mártir Cipriano, escribiendo sobre el cisma,
negó al pseudo obispo Novacio incluso el nombre de cristiano, sobre la base de que él fue cortado y separado de la Iglesia de Cristo. Sea quien sea, dijo, y cualquier clase que sea, no es un cristiano. Jesús dice claro que el que no oiga a la Iglesia Católica rechaza a él, y por lo tanto tiene que ser rechazado. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mateo 18:17. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El diálogo ecuménico es básicamente el esfuerzo por tratar de cumplir con ese pedido del Señor Jesús que nosotros encontramos en Juan 17:21. Que como recuerdan ustedes, el capítulo 17 de San Juan es un pasaje muy dramático que dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Es decir, esta es la gran oración de Jesús. Esta cita es una de las más queridas y distorsionadas por los herejes de EWTN. Veámosla con cuidado. Note que de acuerdo con Bermúdez y todos los de EWTN, la oración de Juan 17:21 se refiere a la unión de religiones falsas como el protestantismo con la verdadera religión católica. Primero, Jesús estaba rezando por los apóstoles. Todos los apóstoles presentes creían en las mismas doctrinas, incluso Judas, puesto que leemos en la Biblia que Judas se convirtió en el hijo de la perdición cuando el diablo se metió dentro de él. Y esto pasa después de Juan 17:21. Para que esta cita funcione a favor del ecumenismo de Bermúdez, Bermúdez tiene que demostrar que por lo menos uno de los apóstoles era protestante. ¿Quién de ellos era protestante? ¿San Juan? ¿San Pedro? ¿San Andrés? ¿Santo Tomás? ¿San Felipe? ¿Quién? ¿Quién de ellos era protestante? ¿Quién de ellos negó la Eucaristía? ¿Quién de ellos negó la confesión? ¿Quién de ellos negó la autoridad de Pedro? La respuesta es simple: ninguno. La pregunta entonces es, ¿de qué unidad estaba hablando Jesús? Jesús estaba pidiendo al Padre que los apóstoles fueran uno en unión de santidad, así como Él y el Padre son uno en santidad. Jesús no estaba pidiendo que ellos fueran una sola religión. Segundo, el mismo San Juan, que estaba presente en la última cena y escribió el pasaje de Juan 17:21, dice claro, 2 Juan 1:10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario a sus malas obras. Tercero, San Juan también dice que los que no oyen a la Iglesia Católica no son de Dios. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí San Juan dice claro que los que son de Dios, es decir, los cristianos que oyen a la Iglesia Católica, es decir, todos los católicos, oyen y tienen como doctrina las dogmas infalibles de la Iglesia. Los que no son de Dios, como los protestantes, no oyen a la Iglesia. Cuarto, el historiador Eusebio dice que una vez San Juan entra en un baño público y al ver que un hereje llamado Cerinthus estaba dentro, sale corriendo y dice a su compañero que él tenía miedo que Dios mandara un rayo y destruyera el edificio como castigo al hereje. Quinto, tenemos que interpretar la Biblia como la Iglesia Católica la interpreta. Papa Pío XI, Mortalium Animus. Estos pancristianos que empiezan a pensar en unir a las iglesias parecen de hecho destinadas a fomentar la más noble de las ideas, en la promoción de la caridad entre todos los cristianos. Sin embargo, ¿cómo es posible que esta caridad tiende a dañar la fe? Todo el mundo sabe que el mismo Juan, el apóstol del amor, prohibió cualquier relación con los que profesaban una versión mutilada y corrupta de la enseñanza de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis.
¿De qué manera, nos preguntamos, hombres que siguen las opiniones contrarias pueden pertenecer a una misma federación de fieles? Así pues, venerables hermanos, es claro que esta sede apostólica no ha permitido a sus súbditos participar en las asambleas de los no católicos, porque la unión de los cristianos solo puede ser promovida promoviendo el retorno a la única verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo. Lo que acaba de decir aquí Bermúdez es una atrocidad al dogma de la unidad de la Iglesia Católica. Cuando un hereje deja la Iglesia Católica, el hereje deja el cristianismo. El cristianismo sigue siendo uno, puesto que la unidad del cristianismo no depende de herejes, ya que esta unidad se le fue otorgada a la Iglesia Católica por el mismo Jesús. Papa León XIII, Satis Cognitum número 6. Pero el que hizo la única Iglesia también le dio unidad. Papa León XIII, Satis Cognitum número 4. Cristo, al hablar del edificio místico, menciona una sola Iglesia, que le llama su propia: edificaré mi Iglesia. En consecuencia, no se trata aquí de un diálogo donde vamos a ver qué concesiones hacemos. Ya, mira, ¿sabes qué? Nosotros los católicos vamos a dejar de creer un poquito menos en la Virgen Santísima y en su papel en nuestra vida cristiana, a cambio de que ustedes comiencen a creer en el valor de los sacramentos. Eso no va a ser. Lo que acabamos de oír es una de las cosas más ridículas que sale de la lengua de Alejandro Bermúdez. Dice que los católicos no dejarán de creer en ninguna doctrina si practican y creen en la versión de ecumenismo que los apóstatas de EWTN y de la secta del Vaticano II enseñan. ¿Es cierto esto? En esta presentación he demostrado que el ecumenismo niega una doctrina. ¿Cuál es? Tienes razón. El ecumenismo niega la doctrina de la unidad de la Iglesia. El ecumenismo dice que la Iglesia está fracturada y que hay miembros cristianos fuera del catolicismo. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino. Por lo tanto, la Iglesia condena, rechaza, anatematiza y declara fuera del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, quien tiene puntos de vista opuestos o contrarios. Papa León XIII, Satis Cognitum, número 9. La práctica de la Iglesia ha sido siempre la misma, como se muestra en la enseñanza unánime de los padres, que solían mantener como fuera de la comunión católica y ajeno a la Iglesia el que se aleje en lo más mínimo de cualquier punto de la doctrina propuesta por su magisterio autoritario. Los católicos tienen que dejar de ver los programas de EWTN, porque si usted no está bien preparado, ellos lo pueden confundir y llevarlo al infierno. Ellos mezclan verdades con falsedades. Concluimos esta presentación con las siguientes proclamaciones dirigidas hacia EWTN y sus falsos católicos. Primer Concilio de Constantinopla. Toda herejía debe ser anatematizada. Papa Pegalio II. El que sugiere o bien cree o se atreve a enseñar en contra de esta fe, hazle saber que él está condenado y anatematizado. Cuarto Concilio de Letrán. Decretamos que los que dan crédito a las enseñanzas de los herejes, así como los que los reciben, defienden o patrocinan a ellos, están excomulgados. Si alguien se niega a evitar esos cómplices después de haber sido condenado al ostracismo por la Iglesia, que ellos también sean excomulgados.